Este, primeramente vamos a orar. Padre, Señor Jesús, Señor Yeshua, eh, guía, yo te pido que guíes esta reunión, Señor, que lo que has puesto en mi corazón lo exprese correctamente, pero sobre todo que sea de gran bendición para los que lo van a oír, Señor. Te agradezco absolutamente por todo, Señor, y te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por la oportunidad que Francis, el hermano Francis, me dio de llevar esta reunión, Señor, bajo tu guianza y la guianza del Espíritu Santo. Y Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en todo este plano, Señor, para que tú estés cada día y cada segundo con ellos, Señor. Aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, tú estás siempre ahí, Señor. No permitas que nuestra mano eh, suelte la tuya, Señor, porque sabemos que tú siempre estás sujetándonos, Señor. Siempre estás fortaleciéndonos y siempre estás bendiciéndonos, Señor. Hablándonos de muchas maneras, Señor. Ayúdanos a entender esas maneras de cómo nos hablas, Señor, para percibir esa hermosa voz y obedecerla, Señor. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, eh, si hay alguien que quiera compartir algo, ¿verdad? De lo que se había estado viendo o algo que quiera compartir de su día, pues este es el momento de que lo haga. Voy a dar unos segundos si alguien quiere o leer algo de la Biblia que Dios le puso en su corazón. Por favor. Sí, yo quisiera leer Proverbios 8 del 1 al 11, porque quisiera invitar a Yeshua a que nos llene de sabiduría el día de hoy a todos. Invitación de la sabiduría a los hombres. Por tanto, proclama sabiduría y la inteligencia te responderá, porque la sabiduría está sobre la cumbre de las colinas, se para entre las veredas, a la orilla de sus sendas. Junto a las puertas llama con su boca, en los umbrales de las puertas resuena y declara: a ustedes los hombres yo llamo, mi voz es para los hombres, para que los ingenuos aprendan sagacidad y los faltos de entendimiento comprendan en su corazón. Escúchenme porque es verdad lo que hablo, y el abrir de mi boca es integridad, porque las reflexiones de mi boca son verdad y abominación delante de mí son los labios engañadores. Todas las expresiones de mi boca son con justicia, y no hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas ellas son claras al que las entiende y rectas para los que anhelan conocerlas. Reciban la instrucción antes que la plata y prefieran el conocimiento más que el oro puro, porque la sabiduría es más valiosa que el oro puro y mucho más que las piedras preciosas, y nada es comparable a ella. Gracias. Gracias, gracias, amada mía. Bendiciones, hermana Delia. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, sí, te escucho. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, gracias, aquí. Ah, Ahora bueno, mí, bueno, bueno. me tocó a ¿Cómo mí andas? dirigir la reunión. Está bien, está bien. Acá andamos, terminando de almorzar. Todo Ah, ok. tranquilo. Provecho. Gracias, gracias. No sé de qué se trata hoy, por eso que tengo prendido el micrófono, ¿verdad? Uy, disculpa. Sí, sí, no se preocupe. Ah, bueno. Pues lo mismo que las dinámicas de Francis. Eh, acabamos de orar. Si quiere alguien comentar algo, lo puede hacer. Después vamos a pues a alabar, a cantar una alabanza y después voy a dar algo, un mensaje y todo el mundo que quiera opinar sobre ello, pues lo puede hacer.
No sé si alguien más quiere decir algo. No sé. Voy a dar unos segundos. Si alguien quiere, pues abre el micrófono. Y con mucho gusto. Bueno, creo que nadie quiere. Bueno, entonces vamos a poner esta alabanza. Y quien quiera cantar, si la conocen, pues adelante. Vamos a cantar. El Señor es mi pastor y nada me falta. En mis pastos me ha de descansar. Reconforta mi ser y me guiará por su amor. Ciertamente cada día su bondad me seguirá para siempre en su presencia. A él bendeciré. Tu santa mesa. En esencia de denunciador. Tu misma y no me asustará. Confío en ti. Ciertamente cada día su bondad me seguirá para siempre en su presencia. A él bendeciré. Camine valle de muerte, que camine valle de sombra de muerte. Caminado camine en el valle de las sombras de muerte. No temeré y que camine en el valle de las sombras de muerte. Caminado Bueno, espero les haya gustado, que haya sido de bendición para ustedes. Bueno, bueno, retomando lo que se había hablado de Génesis, que Dios creó al hombre, Dios nos creó, ¿no? A cada uno, y lo que hemos estado viendo
en los mensajes en el grupo, ¿no? En los mensajes del grupo de Telegram, que nos insta, ¿no? A, a tener el fuego encendido, a ser siervos de Dios. Yo les quiero leer las citas bíblicas, que es en Romanos 12. Dice Romanos 12:6. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tengamos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvamos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Y Primera de Corintios 12, 12:4. Dice, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y ese es el tema que quiero tratar el día de hoy. Primeramente, el tema es los dones. No simplemente dones espirituales como la Biblia dice, sino los dones que tenemos como seres humanos. Dios nos formó y nos hizo para un propósito a cada uno de nosotros. Y Él nos dio diferentes formas de servir, como dice la palabra, diferentes dones. Algunos enseñan, algunos aprenden, algunos hablan hasta por los codos y otros son como más tímidos para hablar la palabra de Dios. Algunos tienen mucho discernimiento, entendimiento, y otros a lo mejor son un poco menos entendidos. No quiere decir que no tengan entendimiento, sino que son un poco más lentos para entender, pero entienden. Hay en la escritura también nos habla de que el más pequeño es el más necesario, y nos habla de que somos un cuerpo, y como un cuerpo, cada parte, el ojo, por ejemplo, si yo no tuviera un ojo, no podría tener, por ejemplo, un buen equilibrio o una buena condición para ver exactamente hacia dónde voy, porque no tendría la misma, no podría medir la misma dimensión, el mismo volumen o la misma distancia, porque también para eso sirven los ojos. Hay muchos que, por ejemplo, dicen que en varios años, ¿no? Los pseudocientíficos dicen que en varios años no vamos a necesitar partes de nuestro cuerpo, órganos o a lo mejor dedos como el meñique, es lo que dicen muchos científicos, ¿no? Hablando de la evolución que dicen, ¿no? Pero cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte, los dientes, la lengua, la nariz, el vello, el pelo, las cejas, cada una de ellas es diferente, tiene diferentes maneras de servirnos para que estemos sanos, para que nuestro cuerpo funcione correctamente como Dios lo diseñó. Y asimismo, Dios nos hizo con dones para el ministerio, que es para servir. Un ministerio es simplemente servir, es un servicio que prestamos a otros. Ajá, así como el ministerio de Jesús fue venir a servir, ¿no? La palabra nos dice que Jesús dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino a servirlo, a servir. Y nos habla de ministerio del servicio, de ser siervos, de estar a la orden de lo que Dios nos mande a hacer, a hablar, a dar, a, eh, a ayudar, a enseñar. Entonces, por un lado debemos de ver exactamente cuáles son esos dones que Dios nos ha dado, ¿no?
puede ser enseñanza, por ejemplo, el hermano Francis tiene mucho don de pastoreo, ¿no? De cuidar las ovejas, de estar al pendiente de cuáles son las necesidades de los hermanos. Y eso lo vemos con el buen pastor que fue Jesús, ¿no? Cuidaba de lo suyo, como dice, me has mandado para cuidar de lo mío. Hay varios dones, no nada más hay dones espirituales. Tú eres bueno, por ejemplo, el hermano Francis es bueno con las manos, ¿no? Haciendo a lo mejor cosas con las manos de madera o arreglando renovando las casas, los negocios, los espacios. Él es bueno, yo soy bueno para los números, por ejemplo, me gustan mucho. Me gustan mucho pues las matemáticas, me gustan mucho los números. Me dedico a eso, ¿verdad? Como contador, pero bueno. Eh, pero además de esos dones que tienen, ¿no? Con las manos, con el pensamiento, con el don de enseñar, porque enseñar a niños o enseñar a jóvenes o enseñar a adultos no es fácil, tienes que tener paciencia para hacerlo, porque a veces los niños son muy inquietos y se desesperan y tienes que tener ese don, esa sabiduría que Dios te dio para poderlos tener como, ¿cómo se dice? Atraídos hacia lo que estás haciendo o diciendo. Y solamente alguien que realmente tenga ese don de enseñanza lo puede hacer, porque si no, eh, pues los niños se distraen, se aburren y se van a otras partes, ¿no? Igual en los jóvenes, ¿no? Tienes que tener ciertas medidas con los jóvenes de hoy en día, porque son muy rebeldes, muy contestones y bueno, y para los adultos pues tienes que tener paciencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando le trataba de enseñar a mi papá que se compró una laptop, hace ya mucho tiempo, ya mi papá ya murió, esto fue como en el 2002 o 2003, que se compró su laptop y le enseñaba yo y me decía es que no sé hacerlo, es que no, ¿cómo se hace? Y le volví a enseñar y le volví a enseñar. Y tienes que tener paciencia con las personas grandes, con cosas nuevas como la tecnología, porque es difícil aprender algo nuevo cuando no lo conocías. Hoy en día, pues los niños, los jóvenes, pues te dan la vuelta con los celulares, con las tabletas, con lo tecnológico, porque ellos ya, como decía un hermano, ya traen un chip integrado, ¿no? De saber utilizar los celulares y aunque yo ya esté grande, pues sí sé, o sea, también se me facilita mucho lo que es la tecnología, ¿no? Se me facilita, es un don que Dios también me dio, por ejemplo. Entonces, hay alguien que se pueda dedicar, por ejemplo, también hay un don en las enfermeras, en los médicos, en las buenas enfermeras de cuidar al paciente, servir, porque hay pacientes que son, bueno, algo problemáticos, digamos así, ¿no? De que, ay, señorita, me duele aquí, señorita, duéleme acá, señorita, hombres y mujeres, ¿eh? Es por igual. Y esa paciencia que tienen las enfermeras, porque yo ya lo pasé, por ejemplo, mi hermano que se fracturó la pierna, pues yo lo tuve que cuidar creo que 2 o 3 veces en el hospital, mientras le hacían la cirugía, y yo veía como todo el mundo, señorita esto, señorita aquello, y hasta los mismos familiares. No, señorita, es que mi familiar, mi enfermo necesita esto, necesita aquello, y van y iban y corrían, y también es un don de servir a los demás. Entonces, debemos de ver exactamente eh, un autor de un libro que estoy leyendo, que les recomiendo, se llama Una vida con propósito. Eh, dice, sí, voy. eh, Dice que muchos autores, muchos libros cristianos hablan de que tú tienes que conocer primero tu ministerio para conocer tus dones, pero eso no es realmente cierto. Necesitas conocer primero el servicio
o sea, el servir a otros para saber qué es lo que a ti te gusta hacer. Enseñar, servir, hablar como yo, como siempre. Primeramente tienes que conocer para qué eres bueno. Y para saber para qué eres bueno, lo primero que debes de hacer es hacerlo, es ir, hacer, servir a otros, ¿no? No quiere decir que sea nada más en una iglesia. Bueno, veí que mi amada esposa tenía la mano levantada, si quiere comentar algo. Y muchas gracias, amor. Pues lo que comentas respecto a conocer nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades, em, creo que sí es como bien importante, pero también pues que sea en contacto con esta vida espiritual, ¿no? Que también Watchmani nos explica cómo es una conquista em, en la que deseamos y anhelamos que el Señor nos guíe, que Yahweh nos guíe, que Yeshua nos vaya ministrando, porque por ejemplo, antes de empezar yo no tenía o no había experimentado esta paz en mi corazón y pues me queda claro que no es lo mismo, eh, por ejemplo, hacerlo por medios humanos, exámenes psicométricos o lo que te dicen los demás. Bueno, igual eso puede ayudar, ¿no? Pero eh, n- decía también Watchman que no hay que perdernos en la introspección, sino que orar y pedirle esa guía al Espíritu Santo que nos muestre eh, cuál es la voluntad de Él para nosotros, su propósito, cómo quiere usar nuestras capacidades, que Él nos guíe, porque eh, pues podemos ser buenos para muchas cosas, o para algunas cosas, pero si viene de la carne o del alma el impulso por querer hacer esto o lo otro, pues no vamos a estar bajo la protección de Dios, porque necesitamos que Él esté guiando nuestra voluntad, que nuestra voluntad se armonice con su voluntad y entonces sí serle útil, que Él cumpla su propósito con nosotros, que realmente esos denarios se quintupliquen, no se multipliquen, no se dupliquen por lo menos. Y creo que es un trabajo también relacionado con las escrituras, no sé, como que más que ver tratados o, por ejemplo, tipologías, ¿no? En psicología hay mucho eso, o en psicología laboral o en recursos humanos hay eh, como esa tipificación de habilidades y, ok, bueno, tenemos ese lado, pero realmente conocer quiénes somos, creo que las escrituras también nos van mostrando nuestro papel, por ejemplo, como mujeres, el papel de los varones, y pues pone anhelos en nuestro corazón de un diseño de, de, pues de organización, por decirlo así, ¿no? Si uno quisiera, no sé, emprender algo, tendría que, pues buscar que sea con base en lo que la Biblia, lo que las escrituras nos dicen que está bien y alejarnos de lo que las escrituras dicen que está mal y tener como este anhelo de estar alerta y con la intuición guiándonos con la guía del Espíritu Santo. Entonces, solo quería agregar eso, ¿no? Que obviamente que, pues así como lo estás comentando, bueno, claro que se entiende, ¿no? Que tiene que ver con eso. No es lo mismo conocerse a través de un test de psicología o conocerse a través de otros, no sé, que conocerse a través de las escrituras y a través de la oración y experimentando lo que el Señor quiere para nuestra vida. Eso es todo, perdón, gracias. Muchas gracias, mi vida. Bueno, sí, para allá iba. Como les comentaba, si alguien más quiere comentar algo, levante la mano y con mucho gusto, ¿eh? No, como dice Francis, no es un monólogo, eh, podemos interactuar todos. Eh, Retomando,
tú tienes que conocer tus dones, tus habilidades, para que eres bueno. Y para eso tienes que empezar a hacer. En la parábola que comentaba mi esposa, mi amada esposa, guapa, eh, obviamente, eh, sí, sí, hermana Delia, dígame. Ah, quiero, quiero comentar, o sea, agregar algo, no es tanto tampoco, pero yo pienso que no es tan complicado las cosas. Lo que pasa es que a veces como que uno se cierra y se enfoca en algo, ¿no? Pero pienso que, o sea, yo mirándolo de este punto, ¿no? No entiendo nada de psicología, eso no me interesa porque el tema de la psicología es muy humano, no sé, son gente que estudiaron para la mente, para cómo manejar o como para orientar, ¿no? Como para orientar a otras personas que capaz tal vez lo necesite o aconsejar, porque hay personas, yo tengo conocidos que necesitan que los maneje, o no que los maneje, que los orienten, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo te puedo hablar, a ver cómo, a ver, ponerle un hijo. Yo le hablo a mi hijo, le digo las cosas, ¿no? Y él va al psicólogo, va al psicólogo, psiquiatra, no sé dónde está que yendo, y lo que yo le dije no le entra, pero lo que le dice el otro le entró. Entonces como que bueno, hasta ahí voy entendiendo, ¿no? Es como una cosa media, pero yo no creo que sea tan difícil la vida. Es más simple. Lo que pasa es que a veces la complicamos, creo que cada uno la complica. Como que cada uno ve, oh, no, esto, asá. Es más trabajoso. El ser humano es más, como que te puedo decir, fiacón o más cómodo. No quiero hacer esto, no quiero vivir así, porque es como está el sendero. Son dos, uno para allá y uno para allá, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Son dos senderos. Y a veces lo más cómodo es, ay, no, voy todo despatarrado para allá, total hago esto, hago aquello. Muy lindo. Porque obvio, el otro, el que tenés que ir derechito como soldadito, cuesta, tiene sus consecuencias. Entonces, si vos tenés que seguir eso, tenés que ir por ahí, eso cuesta, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Es voluntad, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Por eso te digo, obvio, hay que ponerse, hay que mentalizarse, hay que tratar de buscar ayuda, que te asesoren, porque ya como te dije, tengo que ponerle un hijo que lo mismo, digo yo, se lo dice un psicólogo, un psiquiatra, y digo, pero ¿para qué tenés que pagar? ¿Qué te está diciendo este? ¿Qué te estoy diciendo yo? Es una cosa muy loca, ¿no? Pero, bueno, ves, ahí te das cuenta que a veces sirve otras personas. ¿Por qué? Porque a veces no le hacemos caso. Como me dice a veces Martín, me dice, lo que te digo yo no me lo cree, pero te lo dice el vecino y, ay, captaste. Pero es así. Es como que no lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Y al tema que iba es que yo veo que es tan fácil el camino, veo que es tan fácil el camino, pero que cuesta, porque obvio hay que, como que dicen, hay que hacer una vida de santidad. Que es difícil hacerla. ¿Por qué? Por todo eso que te estoy comentando, porque está el caminito que está todo lo más fácil, uy, agarro acá, agarro allá, voy por acá, me tuerzo, pero el otro que tenés que hacer como un servicio militar, digamos, que tenés que reglas, conducta, es difícil. Entonces, hay que tener mucha constancia, hay que, como se dice, en lo espiritual, hay que doblar muchas rodillas, hay que pedir mucha fuerza de voluntad que nos manejen, que nos controle para, para seguir eso, ¿no? Pienso eso, que estaba hablando, es como que me vienen a la cabeza esas cosas, ¿viste? Como que a veces digo, la gente, ¿por qué está tan dura, y vos le decís las cosas y las haces no, pero claro, es cómoda, la gente a veces es cómoda. Es como ayer estábamos comentando en el grupo por esto de lo cómo se está utilizando la iglesia. Y claro, sí, así cualquiera, sí, yo voy a la iglesia y voy a pedir una casa, un auto, que me den de comer,
pará, Dios no va a bajar del cielo, te está dando las herramientas, te está sirviendo un poco más, te lo está poniendo ahí. ¿Qué pasa que no actúa la gente? A veces parece que tenés que darle un bofetazo para que reaccione, ¿entendés? Es como que, y bueno, viste, es como que todo eso va, hay muchas personas que se va alejando por ese tema, ¿entendés? Es muy embromado. A mí me gustó lo que ayer te estuvo comentando. Me gustó mucho porque es una realidad que se está viviendo muy triste, porque está usando eso para beneficio de muchos, de muchos, de pocos, de los que están aquí, en el lugar donde están. ¿Entendés? Que lo que menos están haciendo es salvando almas, se están salvando en otras cosas, pero las almas les está importando nada. ¿Entendés lo que digo? Está bueno que eso también nunca lo dejemos, se deje de nombrar esa lo que se estuvo comentando, porque es muy importante, ¿eh? Aparte de que se tenga que estudiar, porque uno está lindo, porque pero hay que bajar, hay que estar en la realidad, que es esto, que la realidad es esto, que es lo que está pasando con la gente, no se está salvando las almas, acá no se está salvando a la gente, al contrario, la estás dejando, y eso es muy triste y la verdad que bueno, nada, para el otro lado, pero bueno, no importa. Quería comentarlo porque ayer me quedé y ese tema es un tema que a mí me pone, viste, me indigna mucho, voy a ponerlo así. Pero bueno, sí de verdad. Muchas gracias, hermana. Pues mire, primeramente contestando lo que mi esposa decía, eh, esa parábola en donde se dan los denarios, ¿no? Y llega el amo y les pide cuentas y muchos duplicaron, ¿no? Es algo que les quiero comentar más adelante, pero eh, esos dones, esos denarios, porque antes se llamaban dones, esas monedas se llamaban dones, se los daban para que los perfeccionaran, llegaran a perfeccionar ese servicio, ese don que vemos que ellos duplicaron. Ajá. No es que hayan duplicado, sino que perfeccionaron ese servicio, ese don, eso que Dios le dio. Y lo que usted comenta, hermana, es muy fácil saber muchas cosas. Como le decía, hay personas que tienen un entendimiento más perfeccionado que otros, más agudo que otros. Lo que usted dice de que, usted le dice a su hijo y su hijo no le cree o no le hace caso y va con alguien más y le dice lo mismo y dice, ah, ya le hace caso a ese otro, a esa otra persona, es por orgullo, porque a veces nosotros eh, no deseamos que alguien que para nosotros sea, digamos, si yo voy con mi mamá y le pregunto, oye mamá, mi celular me está fallando, tú sabes el problema, y mi mamá me dice, sí, hijo, mira, si tú le haces esto, yo le voy a decir, bueno, mamá, ¿qué va a saber si no sabe ni contestar una llamada en el celular? Entonces, por orgullo digo, no lo voy a tomar. Y si voy con un experto en celulares y me dice lo mismo que mi mamá, a él sí le hago caso porque es un experto, ¿no? Pero a veces Dios nos habla a través de otras personas también. A veces, y lo he aprendido mucho, a veces nosotros queremos decir cosas a los demás, pero es mejor que Dios utilice a otras personas para que le diga por ejemplo, en su caso a su hijo, o en mi caso a mi esposa o a mis familiares, que les diga esa misma cosa que yo les iba a decir. ¿Por qué? Porque posiblemente el corazón duro de uno mismo, o el orgullo, como le digo, no lo acepta de la palabra de quien lo ama realmente. Entonces, yo creo que es por eso. Y, y bueno, regresando a este punto, les voy a comentar. Yo antes tenía una empresa de colocación de personal, ¿no? Yo la perdí y después me dediqué a ver en lo que era bueno, ¿no? Sin saber que ya sabía yo para qué era bueno.
Pero me dediqué y empecé a buscar, ¿no? Panadero, mesero, albañil, eh, carnicero, vendía tacos en una taquería y un puesto ambulante aquí en México. En las calles hay puestos de lámina donde venden comida, ¿no? Tacos y aquí le decimos garnachas porque son muchas cosas fritas. Eh, Sopes, como los sopes son como tipo empanadas, porque para que más o menos se entienda, rellenas de frijoles o de queso, de muchas cosas. Bueno, entonces yo empecé a buscar, ¿no? Pedí trabajo de electricista, de plomero, de cargador en mercados y empecé a experimentar para que yo era bueno, ¿no? Porque yo decía, bueno, me voy a meter aquí, voy a ganar dinero acá y voy a hacer esto. Y me daba cuenta que no sabía hacer muchas cosas porque pues no tenía yo la experiencia o el hábito de estar cargando, de estar haciendo con mis manos, por ejemplo, la plomería o en la electricidad y te da toques y así, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber cuáles son los dones que Dios te dio? Experimentando, sirviendo a otros. ¿Cómo? Aquí no estamos hablando, se los repito, de dones espirituales, de profecía, ni hablar en lenguas, ni nada de eso, sino dones que toda persona tiene, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo quiero hablar, pues hablo. Pero si a mí me cuesta mucho hablarle a las personas, entonces a lo mejor hacerlo en privado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablarle a un hermano y decirle, hermano, ¿cómo está? Y mire, hoy leí esto de la palabra y quisiera yo expresarle unos comentarios a usted, así. En el caso, por ejemplo, de la hermana Delia a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pues hoy leí no sé, Mateo 5 y quería comentártelo a ti porque para mí es más fácil recordar, por ejemplo, lo que he leído si yo lo comento contigo y pues no es para que tú te vuelvas a mi fe ni para convencerte, sino para que me ayudes a mí, por ejemplo, por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, tú empiezas a ver si tu don es enseñar, si tu don es estar sirviendo a otros, y lo más bonito de todo eso para mí es servir, ¿no? La hermana Delia, y están hablando de algo de las iglesias que está pasando. Lo que está pasando, para mi opinión, en muchas iglesias cristianas, católicas, testigos, mormones, muchas iglesias, es que uno quiere que le den de comer ya masticado todo, ¿no? En vez de decirle, un buen pastor, se lo repito, para mí, Francis es un buen pastor, es quien te enseña a hacer las cosas. No te da las cosas masticadas y bien moliditas y quédate con eso porque es palabra de Dios y no vayas a la Biblia, no hagas eso, no. Él todo el tiempo está animándote a leer la Biblia, a orar, a que tú tengas una vida de común unión con Dios, porque algunas veces, lo he comentado con algunos hermanos, el Espíritu Santo trabaja de dentro hacia afuera de nosotros. Primero trabaja en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo al final, de dentro hacia afuera. Y Satanás trabaja al revés, trabaja desde afuera, nos hace ver cosas, nos hace sentir cosas. Eso viene de afuera, lo que pasó con Eva, ¿no? Que le susurró, le dijo, ¿no? Eso no es cierto, si tú comes de este árbol no te va a pasar nada. Vino de afuera, no vino de dentro, sino de afuera. Y entonces Satanás empieza desde afuera hacia adentro. Y es lo que Rebecca Brown en uno de sus libros dice, ¿no? Que las iglesias donde Satanás, antes la táctica de Satanás era que atacar las iglesias cristianas en sana doctrina desde afuera. Ahora él está atacando desde dentro.
hay personas que se adentran en las iglesias y empiezan a dividir, empiezan a causar problemas para que esa congregación se divida. Entonces, así como el pastor cuida de las ovejas deben de cuidar del pastor, y por eso debemos de orar unos por otros, ¿no? Y lo que está pasando realmente en las iglesias es eso, o sea, realmente las personas llegan, se sientan, escuchan, y el pastor puede citar 10, 20 referencias en la Biblia de lo que está hablando, pero el pueblo no va, el pueblo nada más dice, ah, sí, ah, bueno, ya dijo la Biblia, sí, está bien, y lo aceptan como una verdad. Entonces, cuando tú vas a una prédica, oyes, ves las citas de la Biblia y realmente te pones a estudiar lo que dijo el pastor de la Biblia, te das cuenta de si está en lo correcto o no. Ujú. Es ahí donde el pueblo tiene, como dice Nehemías, me parece, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no queremos, esa es la verdad, no queremos escudriñar, no queremos ver lo que dice la palabra realmente, sino ver a alguien parado, alguien hablando y decir, sí, amén, sí, tiene razón, y como dice Francis, una vida de ir un día a la iglesia y decir, sí, ya fui santo, ya fui bueno, este día ya me voy, gracias, y te vas y empiezas a hacer tu vida dejando a Jesús, ¿no? Dejando a Jesucristo fuera de tu vida. Lo dejas en la iglesia, digámoslo así, ¿no? Que es lo que muchas personas hacen. Van a la iglesia y entonces se visten de santidad y de pureza y bendiciones, hermanos. Ay, sí, oh, y cantan y alaban y se estremecen y lloran y todo. Y saliendo de la iglesia, todo eso lo dejan ahí y entonces viven su vida en el mundo, ¿no? Dinero, y hay una parte en un libro que leí en donde una persona llega con su familia y a la iglesia y el papá dice, ya saben, aquí todo normal, todo educado, ya cuando salgamos ya pueden hacer lo que quieran. Entonces en la iglesia era la familia perfecta y saliendo de la iglesia el mismo señor conduciéndose la atraviesa el pastor en su coche y le empieza a maldecir, no, eres no sé cuánto, que tú, que esto, que aquel. Y entonces el pastor habló al otro día de ello, ¿no? Y él luego reconoció que era de él quien estaba hablando. Entonces, para que eso es lo que realmente está pasando hoy en día en toda iglesia, en toda religión. Por eso lo más importante es tener una vida en comunión con Dios. Sí, hermana Delia. No, que está muy bien lo que dijiste. Es lo que pasa, ¿sabes lo que está pasando? Lo que está pasando que yo vi, estuve yendo a un bar, lo comentaba, veo como que no hay interés, o como que no hay eso, que hay esa agrupación, ponerle de que esa unión, no agrupación, esa unión como para estudiar, para, o sea, para enseñar, para unir, como que tampoco del lado del, o sea, del que está a cargo de la iglesia, sea, del pastor, no hay tampoco mucho como ese interés, ¿entendés? Ay, no, hay que hacer esto porque hay que estar más unidos, no, es como que abren la puerta, se recibe, empiezan todos a cantar, que está como una hora cantando, gritando y todo lo que tenga que ver, que fue bueno, que la ofrenda, que el diezmo, que pum, que hay que hacer acá, que hay que hacer allá, pum, pum, pa. Y después, bueno, 15 minutos de un párrafo de algo de la Biblia y vos decís, bueno, hasta acá. Y después de vuelta a cantar, y después cada cual, cada chancho en su rancho. Y después decís, ¿esto qué es? ¿Esto es una rutina todo cada 2 o 3 veces a la semana? ¿Por qué? Claro, vos cada 2, 3, 4 veces a la semana vos vas, dejás lo que dejes, sea mucho, sea poco, lo que sea, lo dejás, lo colaborás, bueno, es una colaboración, bueno, es mantener, pero yo estoy como viendo como que es como ir a un teatro,
te lo digo de verdad. Yo veo mucha gente que está yendo a la iglesia y vos las ves, que los tengo acá de vecino, no lejos, los tengo los dos. Yo los veo y digo, esto es un circo. Yo una cosa, vas a la iglesia, después estás sacándole, cuedeándole a que a pum, papá, que aquello, que el otro, que lo que estás diciendo, estás actuando de una manera como recién contaste ese caso del libro que leíste a esa familia, exactamente lo que está pasando. Y es como que no le están tomando realmente. Por eso esto de que se hizo esto así, es un grupo que uno se reúne para compartir, para aprender, es muy fundamental. Entonces, no, por eso te voy a convencer para que, no, tiene que aprender por uno mismo, porque si yo estoy ahora escuchándote es por mí, no por quién está o por quién no va a estar. ¿Entendés lo que te digo? Entonces uno tiene que llegarle a la gente, que es lo que está faltando a las personas, porque como me engaño, me preparo, pum, pam, pum, todo el circo, y después qué, ¿cómo se van a jugar? Eso es lo que es muy triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque eso no, no se focaliza a las personas que realmente están a cargo. Entonces esto está bueno que esto se hable, se comparta y que cada uno diga lo que tenga que decir y siente. Para eso tenemos voz, para hablar. Así como vos decís que sos charlatán, bueno, imagínate yo, charlatana que yo no hay ninguna, pero bueno, vamos a lo que vamos. Es así, ¿entendés? Y es bueno porque es aprender. Todos los días se aprende de algo. Cuando te dicen, vos sabés algo, no, no sé nada, todos los días aprendo algo nuevo. Ya ves lo que quiere la gente, quiere que le lleves el pescado a la mesa. No, dale la caña y que vaya a pescarlo. Que cuando lo pesca, llega a su casa, lo limpia, lo cocina y lo come y lo disfruta. Eso es lo que pasa. A las personas, al ser humano hay que darles la caña o el rifle para cazar o lo que sea. Tiene que aprender a ganárselo. Tampoco darles de comer en la boca, porque eso también se hace mal. No hay que confundir que porque uno quiere ser buena persona, quiere ser un buen servidor de Dios, lo que sea, hay que estar manteniendo, porque a veces la gente se mala costumbre y se confunde. No, con eso no, con eso tampoco, bueno, yo no digo que no, hay que ayudar, sí, como que no, sí que hay que ayudar, pero hay que ver bien con estos ojos que nos dieron a quiénes, o cómo está toda la situación sobre esas personas. Es un tema, es muy complejo, ya vamos a seguir hablando. Gracias. Muchas gracias, hermana. Bueno, como les comentaba, o sea, cuando tú descubres cuál es tu don, y todo viene conjunto con lo que estamos hablando. Cuando tú descubres tu don, por ejemplo, digamos, Wendy descubre que es muy buena enseñando. Graciela descubre que tiene mucha paciencia. Y Delia descubre que le encanta servir, le encanta limpiar, le encanta dar la bienvenida a las personas cuando llegan, ¿no? Que llegan, por ejemplo, en el grupo, y Delia, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy Delia, y mire esto y aquello, y Wendy, no, sí, pero, y yo quisiera, decirles que he aprendido esto, y sabe cómo enseñar, ¿no? Y Graciela escucha, ¿no? Porque la paciencia también tiene eso, que saben escuchar a las personas, ¿no? Y Graciela le contactan, digamos, a una hermana, y Graciela, sí, dígame, hermana, y la escucha, y es paciente, y es empática con esa persona, y esa persona encuentra algo que no encontró, ¿no? Entonces, estamos conformando, ¿no? Y obviamente Francis, que es el que cuida que todo, digamos, todo vaya correcto, ¿no? A veces yo he puesto algunas cosas incorrectas y él, en privado me dice, no, hermano, es que yo creo que es así, asado. Y sí, hermano, muchas gracias. Y tú aceptas, ¿no? Aceptas lo que te dice de corazón porque sabes que es con amor que te lo dice. Entonces, cuando descubrimos todos para que somos buenos y aplicamos, digamos, esos dones que Dios nos dio
hacia la iglesia o hacia la congregación o hacia reuniones o congregaciones virtuales, entonces podemos empezar a hacer un cuerpo, ¿no? Porque imagínense si todos fuéramos ojos o si todos fuéramos boca y todos quisiéramos hablar, ¿no? Y aún así, en este libro que estoy leyendo, que de verdad se lo recomiendo, se llama Una vida con propósito, dice que todos somos originales, o sea, no hay alguien que se parezca a ti. Y yo se los digo, ¿no? O sea, yo que tengo un gemelo idéntico, aún así que somos idénticos físicamente, también tenemos, por ejemplo, él tiene más padecimientos de enfermedad que yo y tenemos distinto carácter, distintas cosas en nosotros, aunque somos iguales en lo físico, nos diferencian los dones que Dios nos dio. Ajá, y nos diferencian muchas cosas más. Pero tú tienes que tener en cuenta tres cosas muy importantes, ¿no? Que Dios nos va a dar los dones según la fe que Él también nos dio. Y esos dones van a ser para que nosotros los pongamos al servicio de nuestros hermanos, de quien lo necesita, ¿no? Como se los dije, por ejemplo, la paciencia de Graciela, pues alguien que necesita hablar y ella escuchar, entonces Dios va a mandar a esas personas. Wendy, en el caso de que, como les dije, es maestra, a lo mejor van a llegarles dos, tres personas que le digan, ay, hermana Wendy, yo quisiera que pues usted me enseñara porque me gusta cómo enseña, ¿me entiende? Porque tiene ese don. Y Delia, muchas personas le van a hablar, no, es que me gusta, ay, me anima a seguir, ¿me entiendes? Entonces, si realmente usamos todos los dones que Dios nos da a cada uno y cada uno, sabemos que somos algo original de Dios, que no hay nada en nosotros que alguien más pueda repetir. Pero esos dones que Dios nos dio, hay que perfeccionarlos. Y para perfeccionar algo, como dice el refrán del mundo, ¿no? Si quieres ser un buen maestro, pues tienes que practicar, ¿no? La práctica hacia el maestro. Pero aquí, mientras más practiques tu don para lo que Dios te dio, ese don se va a ir perfeccionando poco a poco. Tampoco es de la noche a la mañana. La madurez espiritual no es de la noche a la mañana, no se hace en un día, no se hace en 5 años o en 10. Solo Dios es el que da tu crecimiento en cuanto tú más lo busques, cuanto tú más entregues de ti, ¿no? En el hombre espiritual de Watchman Nee nos hablan de tres cosas, el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? El alma es donde está también la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad? Es el deseo de hacer algo. Por ejemplo, yo tengo el deseo de compartirles esto. Esa es mi voluntad. Pero cuando mi voluntad está pegada a la voluntad de Dios, que fue que, por ejemplo, Francis me dijo, ¿sabe? Vamos a tener algo que hacer y posiblemente no. Y no sé si tú gustes. Y yo dije, bueno, sí, oré. Perdón, oré. Y también fue la voluntad. Entonces, mi voluntad y la voluntad de Dios en este momento en que estoy compartiendo estas palabras se juntaron, digamos, es la misma. Entonces, obviamente cuando tu voluntad es una, pero la voluntad de Dios es otra, y tú obedeces la voluntad de Dios aunque no te guste, eh, un, un ejemplo bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo antes iba a las calles a predicar, ¿no? Y encontramos una pareja, mi esposo y yo, y ellos me decían, ven y predícame y háblame de Dios y todo, ¿no? Y yo iba. Pero también teníamos, con otros hermanos, íbamos a hacer, también igual, a hacer, dar alimento y todo, ¿no? En cuanto yo le dije a esa hermana que estaba, digamos, a la cabeza de todo eso, de esa obra que no venía de Dios, sino de su misma
de su misma voluntad, le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo ir todos los dos, o sea, sábado y domingo, el fin de semana, sino nada más el domingo, porque el sábado estoy aquí. Hay personas que me están pidiendo que yo les hable de Dios, ¿no? Yo, como se los dije, hablo mucho, pero también soy tímido, ¿no? Que mi esposa se los puede decir claramente, yo soy muy tímido, no hablo con personas desconocidas, pero me gusta hablar de Dios, ¿no? Entonces, en cuanto la voluntad de ella era que yo sirviera sábados y domingos en lo que ellos estaban haciendo, y la voluntad de Dios era que yo me quedara este sábado en donde yo estaba para hablar de él, entonces yo hice, ¿no? Yo hice lo que Dios me decía que hiciera. Y como les dije, no es que uno haga cosas buenas o malas, sino cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, a los propósitos y usas los dones que Dios te dio, entonces estás tratando de agradarle a Él. Pero cuando realmente agradas a Dios es cuando tú haces lo que Dios te está indicando que hagas. Y para eso tienes que tener una comunión. Tienes que saber cómo habla Él. Y para saber cómo habla alguien, yo, por ejemplo, para aprender cómo es mi esposa, la conocí, hablé con ella, aprendí sus gestos, aprendí sus maneras, su carácter, cómo es ella. Entonces, si alguien, por ejemplo, yo no lo quiera, pero le roban su celular y me escriben a mí y me dicen ciertas cosas que ella no diría, yo diría, no, no es ella, no es mi esposa, es alguien más. Entonces, para conocer la voz de Dios, para conocer cómo es Dios, tienes que ver la Biblia, tienes que ver las escrituras, porque Dios ahí te revela cómo es, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, y además de todo eso es amoroso con quien sigue sus mandamientos. Ujú. Entonces, hay veces en que tú ves a un Dios, como le dice a Moisés, ¿no? Ve, baja de aquí porque mi pueblo está pecando, ya se está corrompiendo. Y Moisés bajó. Y el pueblo de Israel, cuando Dios estuvo en el monte Sinaí, no querían escuchar a Dios. Dios habló y se estremeció la tierra y todo. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel le dijo, no, cállalo, cállalo, ya no soportamos que nos hable más. Y eso es porque no conocen a su Dios, no conocían a su Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se ve y se lee, ¿no? El Dios de Jacob, de Abraham, de Moisés, porque no era su Dios, porque no lo conocían. Quien conocía a Dios era Abraham, Jacob, Moisés. Ellos conocían, por eso eran el Dios de ellos. Entonces, si tú estás diciendo es mi Dios, Jesús, Yeshua, es mi Dios, es mi Señor, tienes que conocerlo. No es como los árabes, ¿no? Que tienen esas matrimonios ya encuadrados, ¿no? O sea, tú te vas a casar con mi hija, pum, se acabó porque nos conviene a las familias. Y ni se conocen y llega el momento en que, llega, ¿no? Llega el momento en que pues ya es la boda y ni siquiera saben cómo son la mujer ni el hombre, saben cómo son, pero se van a casar. Aquí no es así. Aquí Dios nos permite conocerlo completamente a través de su escritura, pero también a través de su servicio, servicio a los demás. Si yo veo a alguien necesitado, y no necesitado de comida, de ropa, sino a alguien necesitado de la palabra de Dios, de conocer quién realmente es Dios, qué es lo que tú debes de hacer, servir, y qué debes de hacer es ministrar lo poco que sabes. A lo mejor, como yo les dije, Francis es muy bueno. Francis ha tenido mucha experiencia y ha tenido muchos años en donde sabe y tiene un conocimiento que no es de hombre, sino es una sabiduría de Dios. Entonces, a lo mejor tú que vas empezando en el camino, ¿no? Tú que vas empezando dices, es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo
clara la escritura, en dónde viene esto, no. Pero Dios te dio una experiencia a ti de vida, de dónde te sacó, ¿no? Y eso lo puedes aprovechar para predicarle a alguien en tu situación. Como les dije, mi situación, ¿cuál era? Yo era un hijo de papi. Aquí en México se dice hijo de papi a los que pues tenemos algo de dinero, ¿no? Y chofer, y iba a la mejor universidad y todo. Y lo perdí todo. Y como les dije, me dediqué a ver en qué era bueno, ¿no? Carnicero, y vendía tacos, y vendía aquí, y hacía asado. ¿Por qué? Porque Dios así me puso. Entonces, yo entiendo a las personas que están así jactadas de tener mucho dinero. De, yo puedo porque tengo el dinero, ¿no? Y por ejemplo, en este libro que es un devocional eh, que estoy leyendo, Una vida con propósito, te habla de que por eso Jesús o Yeshua hablaba de que no puedes servir a dos amos, o sirves a Dios o a las riquezas, porque ciertamente en este mundo caído, las riquezas eh, es algo que puede, digamos, quitarnos de la presencia de Dios, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que el dinero lo compra todo, que el dinero lo puede todo, y no es verdad. Dios lo puede todo. Y cuando tú lees la Biblia lo ves claramente, de personas como Moisés, que no tenían fe, que él decidió por sí mismo dejar las riquezas de ser hijo del faraón a sufrir con el pueblo de Israel. Vemos la obediencia, pero él no era nadie, no conocía a Dios como los israelitas porque no creció, no lo formaron como un israelita, lo formaron como una parte de los herederos al trono del faraón de Egipto. Entonces vemos cómo Dios usa personas que a lo mejor Moisés no sabía, no conocía, pero Dios lo usó. Y vemos cómo Abraham también era obediente a Dios, conocía la palabra, conocía a Dios, por eso también fue llamado amigo, ¿no? Y hay muchos casos en la palabra, en la escritura, en donde, por ejemplo, los 12 discípulos, Jesús fue a buscarlos. Jesús fue a buscar a cada discípulo. ¿Y qué les dijo? Deja todo y sígueme. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Caminar, seguir a Jesús. Cuando lees los evangelios, ves lo que te espera en esta vida, en este camino. No es fácil. Jesús lloró, Jesús se afligió, su alma se afligió hasta la muerte y sudó sangre. Hasta le pidió a Dios, ¿no? En esas oraciones en el Getsemaní, Señor, si se puede que esta copa pase de mí, pero que se haga tu voluntad. Vemos también cómo es la vida, ¿no? No es fácil. O sea, el camino que es Jesús, que es Yeshua, no es fácil. Pero tampoco es complicado cuando realmente tú rindes todo, tu vida, tu alma, tu espíritu, tu voluntad, tu mente, tu corazón, al único que lo hizo y que sabe cuál es el verdadero camino, ¿no? Es como se lo dije una vez a un hermano en la calle. Si yo leo el Quijote, que creo que todos lo leímos, ¿no? Quijote de la Mancha, alguna vez. Si yo quiero saber algo de por qué el escritor Saavedra escribió algo en ese libro, el por qué lo escribió así, yo no voy con mi mamá y le digo, o con el profesor de literatura y le digo, oiga, ¿por qué Saavedra escribió así de esta persona y por qué hizo esto, por qué hizo aquello? Iría con quien escribió el libro, ¿no? Porque ahí es donde tú te das cuenta que si este eh, eh,
quién escribió ese libro, él te puede explicar el por qué lo hizo. Y lo mismo pasa con la Biblia. Tú vas con el quien inspiró la escritura de esa palabra, que es el Espíritu Santo, por eso es el que nos guía. Entonces, permítame tanto. Perdón. Entonces, cuando nosotros encontramos realmente para qué somos buenos, para lo que Dios nos hizo, entonces podemos servir a otros. Y entonces empieza el ministerio, que el ministerio, como les dije, es servir. Entonces, por ejemplo, la hermana Francis nos dice a mi esposa y a mí, nosotros tenemos un primer ministerio que es nuestro matrimonio. Entonces, ¿pero qué es eso? Pues es muy fácil. Yo sirvo a mi esposa me sirve a mí. No es que ella venga y me haga de comer y me sirva y yo le haga de comer y le sirva, no. Sino que cuando vemos una necesidad, cuando ella ve una necesidad en mí, trata de cubrir esa necesidad sirviéndome. A lo mejor me ve enfermo, tengo un poco de gripa, me hace un té, me hace esto, me hace aquello. Yo la veo que que está muy cargada de trabajo, pues la ayudo en el trabajo en lo que yo pueda. Eso es servir, ese es el ministerio. Y entonces, por ejemplo, la hermana Delia con sus hijos, les sirve, ¿no? Les sirve a sus hijos, no de una manera en que, como les digo, no es que prepare la comida y siéntense y les sirve, ¿no? Sino que, por ejemplo, ve a su hijo triste, entonces va y le dice, hijo, ¿qué te pasa? No, mamá, es que fíjate que, por ejemplo, ¿no? Digamos, no, es que la muchacha con la que salía me dijo y terminamos y me decía, no te preocupes, hijo, va a haber más muchachas y a lo mejor fue tu primera novia y yo sé que a lo mejor te rompió el corazón, pero todo va a pasar y no te preocupes y lo abraza y lo reconforta, ¿no? Que muchas veces Jesús, el Espíritu nos hace eso, ¿no? Nos reconforta en cierta manera en su palabra, con su presencia. Entonces, ya volviendo al tema, si como cristianos, como seguidores del camino, porque así antiguamente le decían a los cristianos, seguidores del camino, porque ellos decían que Jesús era el camino, entonces seguían ese camino, seguían a Jesús, ¿no? Entonces, cuando tú notas y tú sabes exactamente eh, para qué Dios te dio esos dones y los ocupas para el bien, para servir al prójimo, que son tus hermanos, el prójimo que está cerca de ti, entonces puedes ayudar a que el reino crezca. Pero eso necesita de dos cosas. Una, que empieces, como dice Francis, no que esperes, ¿no? También este libro dice, si hay muchas personas que dicen, yo voy a servir a Dios, a mi iglesia, pero primero déjame tener mi casa, déjame casarme, déjame tener un buen trabajo, deja que llegue la prosperidad económica y entonces le sirvo a Dios. Y no es así. La palabra nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y tampoco vamos a tener riquezas, ¿no? Tampoco creen que buscando el reino de Dios y su justicia ya nos van a dar millones y una empresa y pues no, ¿no? Y este libro también me aclara muchas cosas como si tú dejas que Dios te dé el dinero que necesitas y lo ocupas para las necesidades de tu congregación, de tu familia, perdón, de tus hermanos, entonces estás sirviéndote del dinero. Ese dinero está colaborando, digámoslo así, porque Dios te dio ese dinero para hacer eso. El que dé con alegría, dice la palabra de Dios. Entonces, no es al revés, no es el dinero, primero el dinero y yo trabajo por el dinero, por el dinero, por el dinero, entonces tú te haces esclavo de ese dinero. No estás sirviendo el dinero a la obra de Dios, sino tú estás sirviéndole al dinero, porque estás concentrado más en eso que en ayudar, en servir. Entonces, lo primero es eso, primero es conocer cuáles son tus dones y para conocer tus dones es simple, como decía la hermana Delia, es algo simple, es empezar a hacer las cosas.
Si quieres compartir, si quieres decir, si quieres hablar, si quieres alabar, muchas cosas, ¿no? Como vieron, pues no tengo así una linda voz, ni sé cantar muy bien, pero pues lo hago para el Señor, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Hacer todo para el Señor. Yo lo hago para el Señor, a lo mejor, pues hay personas que tienen ese don de cantar, ¿no? Que a lo mejor en el grupo hay muchas personas que pueden cantar, que tienen muy bonita voz, que Dios le dio ese don de esa linda voz, ¿no? A hombres o a mujeres, pero que no empiezan, que no dicen, bueno, yo voy, hermano, yo quiero alabar el próximo sábado, me deja y pues el hermano va a decir, sí, claro, ya lo ha dicho en muchas reuniones, ¿no? Quien quiera cantar, alabar o decir algo, pues lo puede hacer. Pero entonces tenemos que empezar eh, el primer paso, ¿no? Y el primer paso es hacerlo. ¿Qué quieres realmente hacer? ¿Cómo quieres servir a Dios? No servirte de Él, sino servirle a Él, a su reino. Empezar conociendo para qué es bueno y empezar pues haciéndolo. Empezar a reflejar eso que, como dice el hermano Francis, lo que está dentro de ti, lo que has aprendido, lo poco o lo mucho que hayas aprendido, refléjalo en el mundo, en cada paso que des, en cada cosa que hagas. Señor, gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias porque a lo mejor se enojó mi vecina conmigo, porque todo tiene un propósito, todo o todo viene de Dios o todo también lo permite Dios por algo, para que aprendamos, ¿no? Entonces, simple y llanamente hay que tener una comunión, pero empezar a servir, empezar en el ministerio que al que Dios nos ha llamado. Y para conocer ese ministerio, pues es empezar a servir a otros. Como yo comparto, por ejemplo, todos los días el devocional de Shema, que es de una hermana que aprecio mucho, que me gusta mucho lo que dice, lo que expresa, pero tampoco la idolatro, tampoco estoy, no, y es que óiganla, como muchos, ¿no? Que oigan un pastor, no, es que él tiene la verdad, hoy no, óiganlo, porque él es el, el- el ungido, el verdadero, y Jesús lo dijo muy bien en su palabra, ¿no? Que Él era la verdad y nadie puede tener absolutamente la verdad porque es, eh, es algo tan grande, ¿no? Es algo tan grande que yo creo, no sé, ustedes, eh, qué piensen, qué opinen, pero para mí es eso, o sea, cuando alguien dice es que él tiene la verdad, pues o sea, es como si yo dijera, es que Daniel tiene toda la verdad y Isaías no. No, o sea, es parte de el cuerpo de Cristo, es parte de la verdad. Y todos tenemos eso, todos podemos tener parte y anunciarla, pronunciar con nuestra boca lo que hemos aprendido de Dios. Por ejemplo, si yo hubiera sido alcohólico y me saca del alcoholismo, yo tengo ese testimonio y lo tengo que usar para ir con alguien que es alcohólico y decirle yo también, y yo sé lo que se siente, yo sé que tú tomas, porque a lo mejor te quedas en la calle y en la calle hace mucho frío y con el alcohol se te quita el frío, ya no sientes ese frío, porque lo sé, porque yo lo he vivido, pero pues si voy y le digo, sí te entiendo y nunca lo he vivido, pues imagínense, o sea, no tienes con qué, digamos, ese don, esa experiencia, porque también las experiencias son dones que Dios te da para que tú los utilices para servir a los demás, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, Delia que puede tener problemas con su hijo, por ejemplo, digámoslo así. Si una mamá viene y tiene el mismo problema que Delia con su hijo, entonces Delia ya sabe cómo superar ese problema y le puede, ¿no? Le puede decir, ah, sí, mira, yo tuve ese problema con mi hijo y así le hice y entonces salió bien y yo te recomiendo que lo hagas, ¿no? Entonces la experiencia, los dones y el servir empieza, ahora sí que empezando a hacer las cosas, alabando, empezando a servir en donde estás.
como les dije en el grupo en donde estamos, creo que somos libres de expresión, ¿no? Que a veces nos podemos equivocar, pues nos podemos equivocar, nadie es perfecto. Pero empiecen, hermanos, empiecen a compartir, empiecen a experimentar esos dones que Dios les dio. Como les dije, no estoy hablando de dones espirituales, sino de dones de servicio. Ajá. Entonces, ese es lo que quería decirles. No sé si alguien tenga algún comentario. Ya tienen los, levanten las manos y pueden comentar. Sí, hermana Graciela. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana. Bueno, yo antes que todo quiero agradecer a nuestro Dios porque a Dios en nombre del Señor Yeshua porque nos ha permitido un día más de vida. Y bueno, pues yo estaba escuchando y algo que dice la palabra de Dios dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, el amor a Dios, el amor al servicio, el amor al prójimo. En esto que usted comentaba, hermano, decía de los dones, pero hay algo que nosotros tenemos que cuidar y ese es el protagonismo. Vivimos en una vida expresa, en una vida donde todo el mundo quiere ser el importante, el primero, el servido, el único. Las computadoras, o sea, todo nos lleva a eso, a que sea todo muy rápido. Por ejemplo, yo trabajé en restaurante y cada día la gente se vuelve más desesperada, quisiera todo como si fuera inflado, no saben dar el tiempo. Entonces, ¿qué hay de ese? Que tenemos que tener cuidado de ese protagonismo, de eso, de lo que el diablo quiere, ¿no? El diablo quiere ser el único, el primero, el todo, el todo, el todo, y utiliza a las personas para que ellas se quieran exaltar a sí mismas, en lugar de, cuando nosotros ya conocemos a un poco de la palabra, dice que nuestro Señor y Pastor, el Señor Yeshua, ¿qué hizo? Él nos dio su ejemplo, nos enseñó con el ejemplo, porque dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, más bien nosotros tenemos que ser eso, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Yeshua, porque si no estamos haciendo lo que nosotros queremos, seguir nuestro querer nosotros brillar, y realmente el único que merece pues es el Señor. Y bueno, pues realmente creo que en el tanta prontitud a querer brillar ya no hay ese proceso de santificación o santidad, el ver la necesidad, como dice la palabra de Dios, entrar por la puerta estrecha. Pues más que nada es lo que quería compartir, porque ayer el hermano Francis compartió algo pude escuchar, que ahorita últimamente traigo como que la cabeza medio bloqueada, pero hablaba eso del espíritu, o sea, de que tener cuidado de que las palabras no sean nuestras, sino que no seamos engañados con lo que sopla el diablo a nuestra cabeza, ¿no? Sino que nosotros podamos ser esa vasija que el Señor pueda usar, y no hay otra forma más que como usted lo decía, el ir a las Escrituras, llenarse del Señor, llenarse de su esencia, que es el amor de Dios, y cada vez luchar por la santidad y entender que tenemos que solamente ir a la puerta estrecha, porque
el ejemplo. O sea, pues yo puedo agarrar y hablar y decir y decir y decir, pero mis actos me revelan lo que yo soy. Hermano, pues es todo lo que quería decir. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias a usted, bueno, muchas bendiciones y muchas gracias por su aporte. Lo que comentó, me acuerdo de lo que John Bunyan del Camino del Peregrino dice. Él decía, si yo sirvo a alguien, no me importa que me critiquen, quien me critique, perdón, y si no, si no les agrada lo que yo hago, tampoco me importan los halagos, porque es lo que usted está comentando. A veces nosotros buscamos eh, hablar de nosotros mismos para que nos halaguen, para que nos digan, empiecen a decir, ay, sí, el hermano Alberto o la hermana Graciela, oh, no, qué interesante y qué sabios y qué esto, y pues no, nosotros realmente no buscamos eso, buscamos exaltar a nuestro Dios, exaltar lo que dicen las escrituras, no lo que dice uno, que es lo que comenta, ¿no? Y también una de las cosas que más recuerdo es que dice que hay este libro de Una vida con propósito, dice que hay dos cosas que nos pueden pasar al intentar descubrir los dones y el servicio, que es que encontremos a alguien que sea mejor que nosotros y eso nos haga desistir de seguir, o que busquemos a alguien que no sea tan bueno como nosotros haciendo lo que nosotros, el don que nos dio Dios, y que nuestro orgullo crezca, que es lo que estaba diciendo. Porque a veces, si encontramos a alguien mejor, vas a decir, no, es que él es mejor que yo. Ya, ¿para qué lo hago? Mejor que lo haga él. Pero ese no es el chiste, como les dije. Todos somos parte de un cuerpo y todos tenemos lo mismo. También ahí explican que puede haber dos personas que tengan el don de hablar, por ejemplo, el hermano Francis y yo, que hablamos, ¿no? Que hablamos mucho y que compartimos. Pero pues él tiene su forma, ¿no? Y yo tengo la mía. Aunque tengamos el mismo don, somos diferentes al compartir las cosas, ¿no? Él tiene mucha madurez espiritual, yo no, yo tengo poca madurez. Entonces, se ve y se distingue, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos mal o que el hermano Francis, por ejemplo, puede enorgullecerse muchísimo de lo que él sabe, pero él lo sabe gracias a Dios. Y él puede decir, esto me lo reveló Dios, cuando realmente lo aprendió de alguien más, ¿no? De Rebeca o del hermano Nee o de otros hermanos, de Derek Prince o de otras, de muchos, ¿no? Entonces realmente ahí es donde entra su comentario, hermana. No debemos de jactarnos de nada, sino de darle la honra y la gloria a quien lo merece, a quien nos creó y a quien nos dio todo lo que tenemos, ¿no? Que es el mismo Jesucristo o Yeshua. Sí, hermana Deli, y luego esta Denise, por favor. Hermana Delia tenía la manita levantada, pero no el micrófono encendido. Ah, ya. Ah, disculpa, como Denis levantó, quería dejarla Denis. Como es, sí, tenés razón, Alberto, lo que decís. Bueno, como dice tu ejemplo de tu hermano gemelo, pero son iguales físicos, pero no son iguales mentales, o sea, que no son iguales, o sea, físicamente los pones a vos y a tu hermano y los van a confundir que son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, porque a tu hermano, ponele, le duele el dedo gordo, a vos te duele el ojo, a él le duele una cosa, a vos te duele otra, esto es igual, esto es igual, hay que sacarse el traje del yo y colgarlo y olvidarse del yo. Hay que eliminarlo, porque todo lo que tenemos es yo soy yo hice, yo esto, yo soy y no es así, nosotros no somos nada. Todo lo que sabemos
Yo te voy a, por ejemplo, mi ejemplo, soy una militar. Tengo tanta experiencia en estudiar la Biblia, en leer, en muchas cosas, pero me gusta escuchar. A mí lo que me gusta es escuchar. Y me gusta, o sea, compartir, ¿no? Por ahí me viene algo a la cabeza y lo largo y me gusta aprender, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Hay que ser humilde en la vida, hay que aprender a escuchar. Es como el orgullo, sacarse el traje del orgullo y bueno, ponerlo también. Porque lo que pasa es que mucho, no, como decís recién, el del libro, ese, ¿no? Que decís de que hay uno mejor que, que vos, porque yo, siempre va a haber uno más que entiende que el otro, porque imagínate, pero ¿por qué? Porque esa persona se preocupó y aprendió. En mi caso, no, entonces, ¿cómo voy a pretender yo querer ser igual en la misma regla? ¿Entienden lo que te digo? Entonces, como que eso es lo que está pasando, y es lo que está pasando con con todo el ser humano, que queremos tener protagonismo, que queremos ser, oh, yo fui esto, yo el pastel, el más grande, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Y qué? ¿Con eso qué? Sirve las experiencias. Las experiencias sirven porque con eso, no es que somos profesores, pero podemos dar, o sea, podemos hablar. Yo le puedo hablar a mi hijo, puedo hablar con vos, puedo hablar con vecinos, de lo que a mí me pasó. Y ese otro también, del otro aprendo también, porque del otro también aprendo, todos aprendemos, todos los días aprendemos algo nuevo, nunca, hasta que nos vayamos, no vamos a dejar de aprender. O sea, no vamos a terminar sabiendo, no vamos a terminar yendo sin saber, con eso te digo todo. O sea, no vamos a ir sin saber. El único acá es Dios que sabe todo. Eso, ¿no? Les mando muchos besos. Así es, hermana, y como la escritura dice, vestirnos de Cristo. Y que es vestirse de Cristo es lo que vino a hacer Jesús, a servir a otros. Servir. Ajá. Entonces, simple y llanamente, como decía la hermana Graciela, la palabra es la que nos guía, es pues nuestro instructivo para esta vida, y como dice, pues aprendemos todos los días de ella y de hermanos, ¿verdad? De hermanos como Francis o como usted o como Graciela, que comparten, se animan a compartir. Sí, mi vida, dígame usted. Gracias. Pues yo quisiera cerrar retomando en el sentido que yo entendí y sentí que empezaste, que es, ok, sí, ya vimos ese lado pues horrible, ¿no? De la carne, del ego, pero también eh, creo que hacia donde tú te dirigías es hacia ver ese lado de vernos desde el amor de Dios, o sea, nos hizo diferentes con un propósito desde su amor, desde su omnipotencia, desde su omnisciencia, y diseñó seres humanos completamente distintos y únicos para que se manifieste su gloria en ellos. O sea, ok, claro, no importamos de manera individual, somos carne, somos seres humanos caídos y egoístas, o sea, todo lo que sabemos que tenemos debido a la caída adámica, pero lo que estoy entendiendo de lo que quieres compartir es concentrarnos en ese otro lado, ¿no? Porque, pues sinceramente, escuchar solo eso, pues es deprimente, uno ni siquiera se tolera a uno mismo. O sea, uno la verdad, pues no quiere ni convivir con uno mismo porque solamente ve cosas horribles. Pero sabemos que están los espíritus malignos, sabemos que aconsejan para destruir, para desalentar, para desanimar, para envidiar, porque hablaban un poco de eso, ¿no? De las comparaciones, de codiciar, y la carne en sí, pues no colabora tanto. Por eso, y retomando Watchman y pues queremos que nuestro espíritu sea fortalecido para recibir el poder del Espíritu Santo y cumplir con el propósito de la voluntad de Dios, en donde nuestra alma tiene otro sentido. Está al servicio de Dios y no al servicio
pues de las cosas del mundo y de la carne que pues ya no, o sea, no nos interesan. Creo que a todos los que estamos aquí no nos interesan, no nos llenan, ya tuvimos esa experiencia y por eso mencionabas lo de tu vida anterior. Y bueno, vernos desde un punto de vista pues distinto, como Dios nos ve, tratar de vernos, o sea, desde su perspectiva que nos hizo con amor, con un propósito y que nos dio habilidades y capacidades para servirlo, o sea, de esa manera, viéndolo como dice las escrituras, como niños eh, para el bien, ¿no? Eh, para, para cumplir con su propósito, pues de la mejor manera que podamos. Y bueno, claro que pues no nos interesa ningún protagonismo, pero también lo que nos interesa es eh, pues agradarles, eh, conocer su voluntad, es poder servirle con alegría y que nuestra voluntad se una a su voluntad de una manera armoniosa, como lo dice Watchman y también, eh, porque pues creo que es el ejemplo que nos comparte la familia Gualtieri, o sea, eh, de alguna forma es lo que comparte, lo que manifiestan alegría, sencillez y pues no es ninguna adulación, sino que lo vemos y sabemos que es posible, aún en medio de muchas pruebas que han pasado ellos también, que podamos ser así gozosos y para eso pues hay que despojarnos del viejo hombre, hay que buscar hacer la voluntad de él de una manera agradable y pues sí, o sea, depende de dónde pongamos la atención. Si todos tenemos un ego, un hombre viejo, ideas caducas, una parte muy oscura que es alimentada y aumentada por los espíritus malignos, pero creo que el objetivo es dirigir nuestra mirada a Él. Y si dirigimos nuestra mirada a Él, Él se manifestará en nuestras vidas y podremos reflejar su amor en nosotros y su propósito en nosotros. Así yo entendí lo que querías compartir. No sé si entendí bien. Sí, guapa. Sí, mi vida. Es eh, eh, lo que, eh, pues lo que compartí fue eso, cuidar los dones, ver para qué don te dio el Señor y usarlo para servir a los demás. Obviamente con amor, con todo y como se lo dije a, a una hermana y se lo he dicho muchas veces a mi esposa y a muchas personas, si yo me pongo a ver lo malo de mi vida, no voy a acabar. Y si me pongo a ver lo bueno, las bendiciones que Dios me ha dado en mi vida, mi esposa, mi gatito, su presencia, pues son pocas, digamos, pero son grandes, son más grandes que las cosas malas. Entonces, como dices y dice la palabra, fije, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Y sí, hermana Wendy, dígame. Bendiciones, hermano. Yo quería comentar con respecto a lo que dijo la hermana Denise. Yo creo que para eso, para llegar a ser como Cristo, debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y no la otra voz, digamos, ¿no? Que es de los demonios. Y porque me ha tocado experimentar, por ejemplo, en mi vida, yo he conocido al Señor y, bueno, mi esposo todavía, ¿no? Y yo antes en mi carne era como que veía las cosas malas de él y se las decía, pero ya cuando, como dice, ¿no? Que cuando creemos que Cristo se hizo carne y fue crucificado y con él morimos, o sea. Y entonces ahí quiere decir que nuestro antiguo yo, ¿no? La Wendy de antes, fue crucificada y cuando Cristo resucitó, eh, ya es la nueva Wendy. Entonces, para eso tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo que el Padre me ha enviado, que es el mismo Espíritu Santo que le levantó a Cristo de los muertos. Entonces a través de eso, yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, no hagas eso. Por ejemplo, si mi esposo
me está enojado de repente y yo le hablé algo y él me ignora y entonces ya como que mis sentimientos quieren dominar mi alma o mi cuerpo, ¿no? No sé cómo describirlo y bueno, quiero enojarme y quiero corresponderle con la misma piedra, ¿no? Como por decir. Y entonces ahí está el Espíritu Santo que me dice, no le des lugar al diablo. Entonces yo atenta a eso y cambio mi actitud y entonces le respondo con amor ya cuando él me habla y dejo que el Padre, Yahweh, ¿cómo se puede decir? Trate con mi esposo y entonces ya mi esposo, el padre trata con mi esposo y mi esposo se disculpa sin yo haberle dicho algo, digamos, ¿no? Eso quería comentar nada más, hermano. Sí, hermana, muchas gracias. No pagues mal por mal, sino paga el mal con el bien. Y el bien derrota siempre al mal. Me acuerdo de esas citas bíblicas, de lo que usted me dice. A veces, como decía la hermana Graciela, el susurro de los demonios, ¿no? Eso que viene de afuera, no de adentro, es lo que nos obliga muchas veces a contestar, ¿no? En vez de, como se lo digo, en vez de fijarse usted en las cosas malas de su marido, ¿no? En el enojo y el enfado, se fija en las cosas buenas, ¿no? Que la ama, que es un buen padre, que es un buen esposo. Entonces, eso es vencer el bien con el mal. Diga, el mal con el bien, perdón. Vencer el mal con el bien. No, yo siempre lo he dicho, para una batalla, una contienda, se necesitan dos que estén en esa contienda. Si uno de esos dos desiste, se acabó, se acaba la guerra, se acaba la contienda. Entonces, como la hermana Graciela dice, para escuchar la voz del espíritu, como dicen ustedes, y no escuchar la voz de los demonios, necesitamos una mente renovada y que nuestra alma y que nuestro espíritu se empodere con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, y que nuestra alma esté limpia para escuchar la voz de Dios, porque si no está limpia nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón, no podemos, no se da, no podemos distinguir, porque hay algo ahí que impide que distingamos esas voces. Y eso es lo que Watchman Nee decía en el del alma y del espíritu. Pero muchas gracias por dejarme servir, por dejarme compartir lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Y si alguien más quiere decir algo o pasamos a orar, doy unos segundos. Si alguien quiere decir algo más, adelante. Si no, oraré. Bueno, creo que no, ya no nadie. Sí, ay, sí, Sí, hermano. dígame, hermana Graciela. Ay, hermano, pues escuchando, compartí eso del protagonismo porque usted decía de las experiencias que hay que aprender a servir de las experiencias que vivimos. Bueno, pues yo vi eso mucho en la iglesia donde estaba. El, el deseo de los jóvenes por querer servir a Dios, pero realmente no, como no, digo, era el deseo de querer ser el mejor, porque ahí era así como que el mejor. Y el mundo está encaminado a eso, ¿no? A todos a querer ser los primeros, los más brillantes, bueno, por eso compartí lo del tener cuidado a no ser nosotros, querer ser nosotros protagonistas, sino realmente desear el nuevo nacimiento. Bendiciones, hermano. Bendiciones, así es, hermana. Realmente, como me parece Derek Prince lo dijo alguna vez, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestra misma voluntad, ¿no? De querer brillar más que Dios. Y la luz que tenemos es de Dios. Entonces, recordar siempre eso es importante, ¿no? La humildad es
es importante y lo vemos en el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando se quitó la ropa y se quitó la toga, perdón, y se puso una toalla en la cintura y lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Queriendo decir yo que soy el más grande, puedo hacer cosas pequeñas sin que me duela el orgullo, digámoslo así. Entonces, a veces muchos piensan y quieren ser pastores, quieren ser ministros o quieren dar la palabra en un templo, porque piensan que eso ya es así como wow, ya es como ser de la élite, de ser de, los testigos llaman del pueblo elegido, en la iglesia de Universal dicen que son escogidos para ministrar, para dar, para orar, son elegidos por Dios y en los mormones pues son electos, elegidos por el Espíritu, y según ellos, ¿verdad? Todo eso, como dice usted, es el ego y es lo que muchos piensan hoy en día, ¿no? Lo ves en los jóvenes hoy en día, le dices, ¿qué quieres ser YouTube, de qué? ¿Youtuber o no me acuerdo si se dice youtuber o no? Pero quieren ser famosos de la noche a la mañana, ¿no? En YouTube y hacer cosas que dicen, no, es que yo vi al youtuber o quién sabe quién, vi que hizo esto y subió y han de ganar mucho dinero y quieren eso, quieren fama, quieren fortuna y quieren ser pues, los primeros, como dice usted. Y lamentablemente nadie quiere servir en lo más simple, ¿no? Como les dije, servir cuando llegue alguien a la congregación, saludar, eso es también un servicio. Entonces es algo simple, no, no brillas, pero brilla la humildad que Dios te dio, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y bueno, sí, mi vida, dime. Pues quería agradecer a la hermanita Graciela lo que comenta y entiendo que es porque hemos también tocado el tema de pues, las instituciones eclesiásticas, ¿no? Como tales, que pues hay una estructura y una, pues no sé, yo, o sea, no las hemos vivido tanto, la verdad, pero sí sé que hay como una analogía al mundo, no sé si empresarial, organizacional, no sé, y pues no es así, ¿no? Creo que lo que Jesús nos dijo, nuestro Señor Yeshua nos indicó es amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, y pues también nos toca orar por ellos, porque pues ya siendo organizaciones muy grandes, pues no sé, nos ha tocado sentirnos mejor en manadas pequeñas y bueno, siendo congregaciones muy grandes, creo que sí, a veces también pues se ha manifestado el Espíritu Santo, aunque para mí, no sé, es difícil discernir, eh, pero la idea creo que era, o sea, no caer en servir al ego, ¿no? Y lo entiendo, hermanita, no servir a nuestra persona, no poner nuestros dones al servicio para sobresalir en relación a los demás, sino para servir eh, pues con un corazón dispuesto a agradar a Dios, a servir de corazón a los hermanos y que no sea, bueno, yo enfatizaría mucho en eso, que no sea de nuestra carne o de nuestra alma, sino guiados por el Espíritu Santo, lo cual pues es un proceso, ¿no? Ya lo estamos viendo mi esposo y yo con el libro de Watchman, es un proceso en el que poco a poco realmente el espíritu va tomando fuerza en relación a la alma, al cuerpo, a la carne, y es una lucha y es de mucha, como decía la hermana Delia al principio, de mucha constancia, de mucha dedicación, de mucha fuerza de voluntad, pero también de oración. O sea, yo quiero enfatizar en eso porque pues sí llega un punto, yo en lo personal he vivido sobrecargas demasiado extremas. Para mí, como que me han ido delegando más y más y más tareas y haciéndome responsable de más y más tareas y humanamente no, o sea, ya es demasiado para mí. Solamente mediante la oración sé que solo con la intervención de Dios se logrará eh, pues la resolución de problemáticas que estoy viviendo alrededor de mí. Y pues igual, o sea, eh, por eso enfatizaba, ¿no? Los propósitos, que siempre esté la oración
y la búsqueda de la voluntad de Dios y sabiendo que los espíritus malignos son muy astutos y nos engañan y se meten en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo decía la hermana Wendy, en nuestras relaciones, que vienen a matar, a destruir, a robar, a desanimarnos, a hacernos sentir pues lo peor, ¿no? Que aunque, aunque a lo mejor, pues en parte sí, tenemos una parte que es lo peor, que es muy desagradable para Dios, la carne, pero también hay una parte que es el espíritu por el que recibimos vida nueva a través de la cruz. Eso creo que es lo que yo iba a agregar con la hermana Wendy, o sea, llevar esta mujer vieja, este hombre viejo a la cruz, ya se fue a la cruz, pero la carne se niega a morir, entonces hay que seguir llevándola a la cruz, seguir recordando que su lugar es secundario, que no domine nuestra vida, buscar la ayuda de Yeshua para que todo se ponga en orden y no haya ni disensiones ni protagonismos o si se llegan a dar porque la carne es débil, ¿verdad? Y pues que haya ese perdón, esa reconciliación, ese volver a quien realmente nos puede ayudar. Y bueno, perdón, ya hablé mucho. Muchas gracias, hermanitas, a todas. Bendiciones, gracias. Mi amor, gracias, hermano Beto, esposo mío. Muchas gracias a todos por su tiempo y nada más voy a orar y nos despedimos. Padre, Señor Yeshua HaMashiach, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que se pudieron conectar, Padre, en este día. Gracias porque has dirigido, Padre, esta reunión bajo tu Espíritu Santo. Gracias por las contribuciones tan hermosas y perfectas de cada una de ellas, Señor, porque sé que vienen de ti, Señor Yeshua. Yo te pido que la paz y tu gracia queden en cada uno de los hogares de mis hermanas, Padre, y que tú atiendas las peticiones y las súplicas de cada una, Señor, porque todos tenemos problemas, todos tenemos algo que arreglar, Señor, y tú sabes antes de que nosotros pronunciemos una sola palabra cuáles son ellas, y sabes cómo vas a actuar, Señor, en nuestras vidas. Permítenos llegar a servir, Padre, a quien más lo necesite, con una palabra, con un abrazo, con una sonrisa, o simplemente con ayudarles en algo, Señor. Porque así has venido tú a esta tierra, a servir y no a ser servido. Gracias, bendice a la familia Gualtieri en todo lo que estén haciendo el día de hoy, Señor. Y gracias por todo lo que nos has dado y gracias por lo que han compartido mis hermanos. Todo lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias, hermanas. Jesús las bendiga, que Yeshua las bendiga grandemente. Nos vemos. Bendiciones a todos. Nos vemos el sábado que viene. Bendiciones. Bendiciones, hermanitas. Bendiciones. Gracias por la reunión. Gracias, hermano Humberto. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones, hermana Wendy.